Increíble descubrimiento. Billonaria impactada al encontrar a Madre Negra llorando en la tumba de su madre biológica. Valentina, a sus 35 años, era el epítome del éxito, una magnate de la moda en la Ciudad de México, donde vivía en una mansión que deslumbraba a quienes la rodeaban. Sin embargo, el lujo y el glamour no podían ocultar el vacío que la asediaba. Cuando recibió la noticia del fallecimiento de su madre biológica, una mujer afrodescendiente a quien nunca había conocido, su mundo perfecto comenzó a desmoronarse. Decidió regresar a su pequeño pueblo en Veracruz, un lugar que había sido solo un susurro en su memoria. Las calles empedradas la recibieron con una mezcla de nostalgia y desconexión, como si ese lugar tan familiar le perteneciera a otra persona. Cada risita de los niños era un eco de su propia infancia, perdida entre el ritmo frenético de su vida actual. La idea de conocer la verdad sobre su madre la llenó de curiosidad, pero también de dolor. A medida que se acercaba al pequeño panteón del pueblo, su corazón latía con fuerza, una danza errática de emociones encontradas. Al llegar a la tumba, encontró a Dolores, una mujer con piel de ébano que lloraba desconsoladamente. La angustia en su rostro resonó en Valentina, quien sentía un impulso irrefrenable de acercarse, casi como si una fuerza invisible las uniera. «¿Quién era ella para ti?», preguntó, la voz temblorosa, cargada de emociones no resueltas. Dolores la miró, la sorpresa en sus ojos se transformó rápidamente en empatía. Era una amiga, una luchadora. Siempre pensaba en los demás antes que en sí misma. Las palabras de Dolores surcaron un mar de recuerdos que Valentina no sabía que existían. La mujer que nunca conoció no solo había sido su madre, sino también una comunidad en sí misma, un faro de amor y sacrificio. Sin embargo, la revelación del dolor quedó teñida de una angustia desgarradora. Su madre había mantenido en secreto su legado, los sacrificios que hizo para darle una vida mejor. La superficialidad del glamour que había abrazado se sentía repentinamente vacía, y un murmullo inquieto en su interior comenzó a cuestionar lo que realmente significaba el éxito. Mientras la conversación con Dolores fluía, los recuerdos de su madre empezaron a entrelazarse con sus propias experiencias, creando un collage inusual que desgarraba su conciencia. Valentina, la mujer que creía tenerlo todo, ahora se encontraba perdida en un laberinto emocional. La idea de volver a su vida anterior contrastaba con el anhelo de descubrir más sobre su historia y su identidad. La diferencia entre su realidad de billetes y luces brillantes y la lucha de su madre por el bienestar de otros se hacía cada vez más evidente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo transcurría y la angustia inicial de Valentina se transformó en desesperación. Los secretos que habían permanecido ocultos comenzaron a surfear a la superficie, revelando aspectos de su madre que nunca había imaginado. La lucha por su identidad se intensificaba, mientras una carta antigua llegaba a sus manos, prometiendo un giro final. Su contenido podría cambiarlo todo, y con cada palabra que leía, se cuestionaba. Podría perdonarse a sí misma por no haberla conocido realmente. Sería capaz de forjar un nuevo camino en lugar de regresar a una vida que ya no parecía suya. La tensión en su pecho creció, preparándola para una decisión que definiría su existencia. Mientras Valentina hojeaba la carta, cada palabra se convirtió en un martillo que golpeaba sus cimientos emocionales. La caligrafía, elegante y temblorosa, manifestaba los pensamientos de su madre en un momento de vulnerabilidad. «Querida Valentina», comenzaba, y cada letra parecía una llamada hacia una conexión que apenas comenzaba a esbozarse. La carta no solo hablaba de su vida, también contenía promesas, sueños y un anhelo profundo por ser parte de su vida, a pesar de la distancia que las había separado. Había fragmentos de su vida que revelaban a una mujer fuerte, decidida a crear un futuro para su hija, aun cuando las circunstancias parecían desfavorables. En su mente,
Valentina comenzó a construir la imagen de su madre, ataviada no solo con sufrimiento, sino con un orgullo indomable que la representaba. Cada descubrimiento se sintió como un viaje en un mar revuelto. En una ola, Valentina sentía el peso del pasado al que debía enfrentarse, y en la siguiente, la posibilidad de esculpir su futuro. Sintió una necesidad apremiante de no dejar que esa conexión se desvaneciera. Era momento de despojarse de la imagen superficial que había cultivado cuidadosamente a lo largo de su vida. ¿Quién soy realmente? Las preguntas resonaban en su mente como un eco interminable. La industria de la moda en la que se había hecho un nombre se sintió de pronto como una máscara que había utilizado para ocultar su herencia. El estereotipo de la mujer de éxito, glamurosa y fría, comenzó a romperse, dejando al descubierto la urgencia de su propia historia, entrelazada con sacrificios y amor en el contexto de una cultura rica en valores. El rayo de conciencia iluminó el camino hacia su pasado, un destino desconocido que exigía una decisión radical. El glamour y la opulencia, que alguna vez le parecieron irreemplazables, se convertían ahora en atavíos que la mantenían alejada de su verdadera esencia. Decidió que el tiempo de la superficialidad había terminado. Valentina comenzaría a explorar sus raíces. Sería un viaje de redescubrimiento que iría más allá de la mera investigación sobre su madre. Necesitaba dar pasos firmes hacia lo que significaba ser una mujer que podía reconciliar su éxito con su identidad. La tarde en el Panteón se tornó un refugio para sus pensamientos. Conversó más con Dolores, quien se mostró dispuesta a compartir historias de su madre. Cada relato era una pieza del rompecabezas que Valentina estaba armando, y en cada uno de ellos encontró los reflejos de sus propias luchas. Por un instante, la idea de regresar a su vida vacía en la ciudad parecía imposible. Podría construir un nuevo rostro en el mundo de la moda, uno que combinaría su historia personal con el respeto hacia sus raíces. Mientras la luz del sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas, Valentina se sintió impulsada a actuar. No se trataría solo de contarse a sí misma como una historia de éxito. En su lugar, se proponía trabajar para una representación auténtica de personas que, como su madre, habían navegado por caminos llenos de dificultades. El aire se sentía denso, cargado de promesas, y Valentina dio su primer paso hacia un nuevo camino al jurarse que exploraría su herencia en un proyecto que rescataría las historias olvidadas. Pero, a medida que se movía hacia la búsqueda de su voz, no podía evitar preguntarse, ¿cómo enfrentar las expectativas del mundo que había construido? Su nuevo propósito desafiaba la imagen que había cuidado celosamente. Enfrentaría, sin duda, las reacciones de aquellos que solo conocían la Valentina de siempre. La intensidad de estos conflictos y la promesa de un cambio inminente en su vida surgieron como un nuevo ardor en su pecho. Había llegado la hora de enfrentar a los críticos de su vida personal y profesional. La pregunta pendía en el aire como una sombra persistente. ¿Estará lista para esta revolución personal? Valentina se despertó con un ardor en el pecho, la carta de su madre aún resonando como un eco en su mente. Había tomado la decisión, pero el camino hacia su yo auténtico no sería fácil. Cada paso se sentía lleno de incertidumbre. El mundo que había construido parecía un castillo de cartas, y el mero pensamiento de derribarla la llenaba de ansiedad. Se miró en el espejo, intentando ver a la mujer que se había convertido en los últimos años. Una figura de éxito, admirada y aclamada. Pero en su interior, la sensación de vacío era apabullante. Comenzó a trazar un plan, un mapa que la llevaría a descubrir sus raíces y al mismo tiempo a redefinir su carrera. Era momento de tomar el riesgo y decir adiós a la Valentina superficial. Esa mujer había dejado de ser suficiente. Mientras conducía hacia el taller de diseño, recordó las historias de Dolores. Cada una era un puente que la conectaba con su madre, pero también representaba un desafío. La industria de la moda, impulsada por la estética y la perfección, le parecía cada vez más superficial. ¿Cómo podía combinar su nuevo propósito con las exigencias del glamour? Su mente se llenó de ideas mientras el tráfico avanzaba torpemente. Imágenes de colecciones inspiradas en culturas olvidadas y en la fuerza de las mujeres que llevaban historias profundas en su historia la inundaron. Al llegar, su equipo la esperaba, la vibrante energía de creativos que tenían en mente un nuevo proyecto. Pero Valentina sabía que debía ser transparentes. Durante la reunión, decidió compartir su nueva visión.
sintió el sudor frío en sus palmas mientras hablaba. Este será un cambio radical, se decía en su mente. La mirada escéptica de algunas la desarmó momentáneamente. La ética del diseño estaba a punto de ser desafiada, y no todos estaban listos para aceptar lo que eso significaba. Un murmullo recorrió la sala cuando Valentina compartió su deseo de rendir homenaje a las raíces de quienes habían sido marginados. Quiero que nuestras creaciones sean más que solo estética. Quiero que cuenten historias, dijo, consciente del desafío que enfrentaba. Pero, ¿cómo hacer que su equipo comprendiera? La resistencia era palpable. No todos estaban dispuestos a renunciar a la idea de éxito que habían viajado junto a ella. Los interrogantes surgieron como un torrente. ¿Puede la moda aún ser comercialmente viable si se aleja del glamour? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra narrativa? La presión de un mercado que valoraba la superficialidad apareció como una sombra sobre su ambición. A medida que las preguntas volvían, Valentina sintió el peso de su decisión. Era un dilema, pero no uno del que temiera vacilar. Se detuvo en seco, enfocándose en su propósito. Lo que quiero es contar la verdad, inspirar a las mujeres a ser quienes son, no quienes esperan que sean. Las palabras fluyeron con la convicción de alguien que había dejado atrás la superficialidad. Había un momento de inquietud en la sala, pero también una chispa de sinceridad que la impregnó. Sin embargo, una voz familiar rompió el silencio. Era Isabel, una de sus diseñadoras más prometedoras. Valentina, esto es un gran riesgo. La industria no es amable con quienes retan las normas. ¿Estás lista para enfrentarlo? Al escuchar su pregunta, Valentina sintió como si su pecho se encogiera. La batalla del cambio había comenzado, y cada día sería una prueba de resistencia personal. Valentina sonrió, vislumbrando en su interior ese fuego que la impulsaba. No hay crecimiento sin desafío, aseguró con firmeza. Mientras sus colegas discutían el camino hacia adelante, su mente corría. Estaba en un punto crucial, entre la inercia de lo conocido y el llamado de lo auténtico. El miedo era innegable, pero el deseo de liberarse de lo superficial se tornó irresistible. Con cada interacción, su visión se clarificaba, y aunque sabía que el camino estaría lleno de obstáculos, llevó su corazón a tomar la delantera. Al salir de la reunión, Valentina sintió un nuevo sentido de responsabilidad. Reconocía que para que su visión se materializara, debía navegar por el reino agotador de la crítica y quizás enfrentarse cara a cara con aquellos que habían defendido su antigua Valentina. Esa noche, bajo el parpadeo de las luces de la ciudad, un nuevo propósito se formó en su mente. Caería una máscara, pero llevaba consigo la esencia de su madre, su historia y la determinación de una transformación. A medida que avanzaba hacia su estudio, empezó a bosquejar ideas para su primera colección, una mezcla de moda y herencia cultural. El compromiso de Valentina estaba hecho, pero aún había sombras de duda acechando. La mayor pregunta aún pendía en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad de su propia historia sin perderse a sí misma en el proceso? Con la luz de la mañana desvaneciéndose frente a su ventana, Valentina se sentó a su mesa de trabajo, rodeada de lápices y bocetos. La calma que ofrecía el nuevo día era engañosa. Había algo profundamente inquietante en su interior que pulsaba cada vez que se sentaba a crear. Había asumido el reto de rediseñar no solo su carrera, sino cada aspecto de su vida, rescatando piezas ocultas de su historia personal. Era un proceso abrumador y curativo al mismo tiempo. Su mente comenzaba a dejar atrás el antiguo concepto de éxito. Las marcas globales de moda que antes la deslumbraban, ahora le parecían frías y vacías. Se dio cuenta de que había depositado su identidad en estándares ajenos. Ahora deseaba pensar más allá de las temporadas de moda y las tendencias pasajeras. Con cada trazo, buscaba crear algo que resonara con el alma de quienes llevaban sus prendas. Sin embargo, a medida que más ideas afloraban, la presión de los resultados comerciales empezaba a asfixiarla. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su mentor, Rubén, a quien Valentina había llamado la noche anterior para hablar sobre su plan. Valentina, necesito que seas franca. Este camino que eliges no será fácil. ¿Estás lista para la crítica y el rechazo? La nube de ansiedad que había intentado disipar volvió. Las palabras de Rubén eran un recordatorio de que la lucha no se trataba solo de su deseo, sino de cómo los demás percibirían sus decisiones. Sin embargo, optó por ser sincera. No estoy buscando aprobación.
Quiero que mi trabajo sea impactante. Estoy dispuesta a enfrentar lo que venga. Colgó y respiró hondo, sintiéndose un poco más fuerte. Esa resistencia que sentía comenzaba a transformarse en determinación. La presión exterior había sido un refugio, un lugar donde había encontrado consuelo al apegarse a los éxitos visibles. Ahora, su mundo se basaba en lo que realmente importaba, la autenticidad. Con ese nuevo enfoque, decidió abordar la siguiente reunión de su equipo de diseño con plena transparencia. Al volver a reunirse, Valentina sintió el nerviosismo bailar en su estómago. Quiero que esta colección no se sienta como un simple desfile de moda, sino como un homenaje a la rica historia que muchas mujeres llevan en su piel. Observó las reacciones, desde rostros escépticos hasta aquellos que comenzaban a vislumbrar el potencial de lo que planteaba. Insistió en que la colección se basara en textiles tradicionales, en narrativas personales y en la conexión emocional con los elementos de la naturaleza. Sin embargo, no solo quería plasmar esas ideas en el papel. Deseaba un proceso que invitara a su colectivo de diseñadores a contar sus propias historias dentro del marco de lo que presentaban. Debemos ser valientes en este camino, subrayó, viendo cómo la chispa de la iniciativa empezaba a encender los corazones de su equipo. Las conversaciones comenzaron a fluir. Diseños inspirados en su historia familiar se entrelazaban con experiencias vividas de cada miembro del grupo. Valentina sentía que la magia comenzaba a formarse, pero el eco de la preocupación seguía resonando en su mente. La historia de su madre, los secretos aún no revelados. Comprendía que esta colección sería también una búsqueda de su origen, un viaje de introspección hacia algo que necesitaba reconocer. A medida que el proceso avanzaba, las sombras de la duda comenzaron a difuminarse. Se tomó un tiempo para meditar, para recordar momentos significativos de su infancia, las historias que compartió con Dolores y cuán importantes eran en su desarrollo como mujer y profesional. Cada fragmento de esa herencia se convirtió en un ladrillo para construir el puente hacia su futura colección. El día marcado para presentar los primeros diseños llegó. La atmósfera en el taller era de nerviosismo e intriga. Valentina sintió la adrenalina bombear por sus venas mientras se preparaba para abrirse a su equipo. La presentación no sería solo de prendas, sino de emociones, de autenticidad. Pero apenas comenzó, todo cambió. Una llamada inesperada interrumpió su presentación. Era Isabel. Su voz temblaba de preocupación. Valentina, hay algo que debes saber sobre la historia de tu madre, algo que podría cambiarlo todo. La incertidumbre la llenó de adrenalina. Un nuevo dilema se presentó. ¿Qué historia había estado ocultando Dolores? La necesidad de entender su pasado se volvió apremiante. Competirían entonces su visión profesional y su búsqueda personal. Deberán chocar, o pudieron coexistir en armonía. El eco de la voz de Isabel resonaba en la mente de Valentina como un tambor lejano, marcando un ritmo que hacía vibrar sus pensamientos con ansiedad. Con el corazón acelerado, se alejó de su equipo, buscando un rincón apartado donde pudiera pensar con claridad. La luz tenue del taller parecía desvanecerse, mientras su mente se inundaba de preguntas. ¿Qué secreto había guardado Dolores? ¿Cómo afectaría esto su camino hacia una autenticidad tan ansiada y a la vez tan frágil? Se sentó en una silla vacía, su cuerpo rígido, y comenzó a sopesar las posibles verdades. Nunca había estado realmente en sintonía con el pasado de su madre. Su vida había sido una serie de respuestas evasivas y sombras murmuradas. La urgencia de la revelación estaba ahora como una nublada tormenta en su interior. Era posible que esos secretos pudieran redefinir no solo su relación con Dolores, sino también la esencia de su propia identidad. Un impulso la llevó a buscar su diario, un espacio donde había comenzado a escribir sus inquietudes y descubrimientos. Volvió a las páginas que había dejado atrás y entre garabatos encontraba sus sentimientos más profundos. ¿Quién soy realmente? ¿Qué partes de mi historia han permanecido escondidas y por qué? Estaban las preguntas que nunca se había atrevido a formular. Valentina empezó a escribir frenéticamente, cada palabra ayudando a desatar un poco la presión que la consumía. Sintió la necesidad de conectar sus raíces con la mujer que estaba intentando ser. Esa fusión debía ser clara, como los hilos en su colección, amalgamados en un único lienzo. Se dio cuenta de que no podía permitir que el peso de su pasado se interpusiera en su progreso, sino que debía convertirlo en su motor. Al regresar al grupo, la preocupación y la emoción se intercalaban en su voz. Quiero que este proyecto sea más que solo una colección de moda.
Debe ser un viaje hacia nuestros orígenes, un homenaje que celebre las raíces de cada uno de nosotros, dijo, notando que esta nueva dirección también resguardaba parte de su verdad. Su equipo, antes dividido entre dudas y entusiasmos, comenzó a vibrar al unísono. Valentina estaba en el camino correcto. Ya no solo eran diseños, sino historias entretejidas que hablaban de su esencia colectiva. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Los diseños empezaron a tomar forma y la conexión emocional con los textiles tradicionales se volvía tangible. Había una profunda liberación en el aire, un alivio común que se reflejaba en el trabajo de cada uno, como si el acto de crear se hubiera convertido en un ritual de sanación. Sin embargo, el dilema de la historia de su madre persistía, persistente como sombra, recordándole que debía buscar respuestas. El momento de la verdad llegó cuando, al salir de una reunión de equipo, Valentina sintió la vibración de su teléfono. Era otra llamada de Isabel, esta vez más urgente y decidida. Valentina, tenemos que hablar. La familia de tu madre está dispuesta a compartir todo, pero te advierto, los relatos y conexiones que podrían surgir pueden redefinir también quién eres tú como diseñadora y como hija. Rebotando entre la posibilidad de conocer su pasado y el temor a lo que podría descubrir, Valentina sintió que un nuevo capítulo se abría ante ella. La validación de su búsqueda y la combinación de su vida personal con su carrera artística podían dar forma a algo inesperado. Se acercaba a una revelación que podría ser liberadora o devastadora. La conexión con la historia de su madre se vislumbraba como un punto de inflexión en su propio viaje. Mientras Valentina se preparaba para escuchar a Isabel, comprendió que debía abrazar esta oportunidad. Tal vez esa revelación no solo cambiaría su vida personal, sino su arte, definiendo un nuevo camino hacia el que avanzar. Pero la pregunta que la asaltaba ahora era si estaba lista para enfrentar todo lo que el viaje podría deparar. La decisión de Valentina resonaba en su interior como un eco persistente. Se encontraba ante una bifurcación. Avanzar significaba adentrarse en un territorio desconocido, uno que abarcaría tanto su identidad como su carrera. El miedo comenzaba a ceder paso a una curiosidad intensa, y en esa lucha interna decidió que la búsqueda de la verdad nunca podría ser un obstáculo, sino más bien una herramienta para su crecimiento. Con el propósito renovado, programó una reunión con Isabel. En el transcurso de la conversación, la voz de su amiga se tornó grave. Investigar el pasado es como trabajar con un tejido delicado. Debes ser cuidadosa y estar preparada para lo que encuentres. Las palabras resonaban en su mente, y Valentina las hizo suyas. Había algo profundo en la intersección de su vida personal y su arte, y lo que a primera vista parecía una carga, en realidad podría representar un catalizador para su creatividad. Decidió dedicar su jornada a elaborar un esbozo para la colección. Llenó su espacio de trabajo con recortes de revistas, muestras de tela y bocetos que capturaban cada idea que le emergía. Trazo por trazo, el concepto de honrar su herencia comenzó a tomar forma, no como un simple homenaje, sino como un viaje emocional que reflejaría su historia y la de su madre. Comprender a Dolores, sus luchas y secretos, se transformaba en un acto de valentía. Poco a poco, la presión que sentía en el pecho comenzó a desvanecerse. La creación se tornó en un refugio, convirtiéndose en un diálogo íntimo con su pasado. Los miedos que la habían paralizado empezaron a desdibujarse con cada hilo que unía sus piezas, cada diseño una narración de resiliencia. El taller se convirtió en su santuario, donde el arte y la vida se fundían en un impulso casi mágico. Sin embargo, la intriga sobre el pasado de su madre persistía, como un hilo que nunca podía romperse. La posibilidad de la reunión con la familia de Dolores se acercaba, y aunque su corazón latía con anticipación, la ansiedad no desaparecía. Preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué secretos habrían develado? La comprensión de su pasado cambiaría el presente de manera irrevocable. Decidida a enfrentar esta incertidumbre, Valentina organizó su primer encuentro con Isabel y los familiares. Se preparó meticulosamente, revisó cada pregunta y cada impugnación que podría surgir. Reflexionó sobre todo lo que había descubierto en su propio viaje de autoconocimiento y cómo cada experiencia había forjado su identidad actual. El día llegó, y Valentina se plantó ante el espejo, dedicándose un último vistazo. La persona que miraba de vuelta no era solo una diseñadora, era una mujer en plena búsqueda de sus raíces. Con cada paso hacia el lugar de la reunión, sentía que se adentraba en un terreno minado de emociones y revelaciones. La reunión resultó ser un compendio de historias entrelazadas. Comenzaron a fluir relatos sobre Dolores que Valentina nunca había imaginado.
Miradas cómplices entre los miembros de la familia revelaban secretos compartidos. Pero lo más impactante llegó cuando se mencionó a una figura conocida solo por el murmullo de los labios en su hogar. Una antigua fotografía dejada casi olvidada. Una mujer con un semblante que reflejaba su propia esencia. Valentina se sintió como si el pasado de su madre la estuviera absorbiendo, tejiendo las verdades ocultas en el aire que respiraba. La envolvía un torrente emocional, y en ese instante supo que esta revelación podría enriquecer su arte de formas que nunca había considerado. Mientras la conversación se profundizaba, la pregunta que resonaba en su alma era clara. ¿Podría enfrentar la verdad y usarla para liberarse de las cadenas que había atado durante tanto tiempo? Era el momento de tomar la decisión más importante de su vida. La conexión con su pasado prometía no solo redefinir su relación con la historia de su madre, sino también alterar fundamentalmente su enfoque artístico. El camino se oscurecía por momentos, pero alternando entre la luz y la sombra, Valentina comprendió que estaba más preparada de lo que había creído. Mientras se acomodaba en la mesa al lado de los familiares, la presencia de la fotografía en su mente se intensificaba. La imagen de aquella mujer se presentaba como un nuevo gancho que presagiaba otro descubrimiento. Estaba a punto de desvelarse una verdad que podría cambiarla irrevocablemente. ¿Qué secretos extraños y maravillosos emergerían de entre las sombras del pasado a la luz de su presente? Los ecos de las historias compartidas todavía resonaban en la mente de Valentina mientras abandonaba la reunión. Cada relato sobre Dolores le ofrecía no solo un destello del pasado, sino también reflejos de su propia vida y decisiones. Caminaban por las calles con una mezcla de asombro y confusión. La mujer en la fotografía se había cruzado en su mente repetidamente, un enigma que prometía más que solo respuestas sobre su madre. Era un espejo que desafiaba su propia identidad. De regreso a su estudio, el ambiente familiar del taller le brindó consuelo, aunque también una inquietante presión. Se sentó frente al lienzo en blanco, con la emoción y la ansiedad fusionándose en un solo impulso creativo. Las luces del taller iluminaban cada rincón, pero la sombra de la búsqueda pesaba en su corazón. Necesitaba canalizar lo que había descubierto, transformarlo en algo tangible. Sin embargo, cada trazo de su lápiz se sintió como una lucha, el miedo a lo desconocido pinzando su determinación. A medida que comenzaba a plasmar las primeras ideas, vestido, color, textura, se sintió atrapada en la confrontación entre su arte y las nuevas verdades. Manipulaba los tejidos como si fueran sus emociones, cada hilo representando un secreto desenterrado, cada pliegue una historia silenciada. Sin embargo, tambaleándose entre la creatividad y la carga del pasado, empezaba a cuestionarse su habilidad de plasmar todo aquello de manera efectiva. La figura de la mujer de la fotografía era como un faro tentador. ¿Quería Valentina explorar más acerca de quién había sido? ¿Podía arriesgarse a enfrentar lo que había estado oculto incluso para ella misma? Así como en el arte, la vida requería valentía para revelar capas de experiencia, muchas de las cuales podrían ser dolorosas. La terapeuta que había visto le había contado que el verdadero crecimiento personal se derivaba de afrontar las verdades más incómodas. Resuelta, comenzó a investigar más sobre la figura de la fotografía. Se sentó frente a su computadora haciendo búsquedas en archivos de registros familiares y ahondando en las páginas de aquellos que llevaban el mismo apellido. Intentaría conectar con esta nueva parte de su historia y quizás descubrir algo que pudiera agregar aún más profundidad a su obra. Cada nuevo dato que encontraba alimentaba su curiosidad, creando una narrativa más rica y compleja. Sin embargo, también generaba nuevos dilemas. La posibilidad de decepción estaba siempre presente. ¿Y si lo que descubriese la alejara aún más de la imagen que había construido de su madre? Pero el impulso por conocer, por dejar de lado la construcción del mito y enfocarse en la realidad, era más fuerte. Quería sentir, entender y plasmarlo en su arte. Al caer la noche, Valentina se sintió abrumada. La conexión emocional que había construido con su madre debía ser amalgamada con la nueva perspectiva que estaba adquiriendo. ¿Podría realmente integrar todo esto en su colección? Así, mientras sus manos arrugaban un trozo de tela, entendió que el arte no era solo un reflejo de lo que es, era una forma de construir puentes,
unirse con lo desconocido y dar voz a lo que había permanecido en silencio por demasiado tiempo. En ese momento, la fotografía volvió a su mente. Era el símbolo de todo lo que debería descubrir y lo que quizás temía encontrar. Valentina comprendió que no se trataba solo de su madre, sino también de su propia evolución. Era una búsqueda, una transformación que podía traer consigo la liberación que tanto había deseado. Con una nueva determinación, decidió que al día siguiente investigaría más. Tenía que conocer la historia detrás de esos ojos. La promesa de descubrimientos aún por venir la llenó de energía y su mente floreció con nuevas ideas. Pero a la vez, una nueva pregunta se deslizó entre sus pensamientos. ¿Qué haría si la verdad resultara ser aún más compleja de lo que había imaginado? La tensión creció al final de su jornada creativa y Valentina se dio cuenta de que el arte, la historia y sus raíces estaban entrelazadas de maneras que aún no comprendía. Este viaje apenas había comenzado. ¿Podría enfrentar la historia de su madre sin perderse a sí misma en el proceso? La búsqueda de la verdad prometía cambios significativos, y al abrir la puerta al pasado, estaba a un paso de lo que podría ser el descubrimiento más revelador de todos. Pero, en nombre de ese descubrimiento, estaba preparada para todo lo que podría encontrar. Valentina se despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. La ansiedad anticipativa pulsaba a través de su ser, lo que la llevó a rápidamente vestirse y preparar su desayuno. La habitación, aún envuelta en sombras, reflejaba su estado emocional, un cúmulo de incertidumbres y determinaciones. Con un mapa familiar descargado en su computadora y un cuaderno lleno de notas, se sentó en su escritorio. Hoy se trataba de un compromiso más que de una simple búsqueda. Era la búsqueda de su identidad. Cada clic y cada búsqueda en el motor de búsqueda la acercaban un poco más a la historia de su madre, pero también la alejaban de la imagen que siempre había tenido de ella. La necesidad de descubrir se entrelazaba con el miedo a lo que la verdad podría traer. La primera parada de su investigación la llevó a un archivo local donde guardaban antiguas testimoniales y documentos de registros. El lugar era frío, con una atmósfera casi sepulcral que acentúa un nerviosismo. Al abrir un libro de actas, sintió que las voces de un pasado olvidado resonaban a través de las páginas. Buscó el apellido familiar que había cruzado su mente repetidamente, como un mantra. Encontró finalmente una referencia. Dolores Martínez, fallecida el 5 de diciembre de 1992. El nombre la estremeció. Era real, más allá de la fotografía y los relatos. En ese momento, Valentina comprendió que ante ella se extendía un camino lleno de decisiones difíciles. ¿Debería continuar adelante, desenterrando verdades que pudieron haber sido mejor dejadas en el olvido? ¿O debía rendirse antes de que la búsqueda desgastara su espíritu? Tomaste un respiro profundo y decidió avanzar. Se adentró en los archivos hasta que encontró un documento que cambió todo, una carta escrita por su madre antes de su muerte. La misiva contenía confesiones íntimas, sobre amores y arrepentimientos, sobre dolor y esperanza. Mientras leía, Valentina sintió cómo una mezcla de emociones la invadía. Cada palabra parecía hablarle directamente a su corazón. Los días pasaron, y Valentina se obsesionó con la investigación. Comenzó a tomar fotografías de documentos, registrando cada detalle que pudiera arrojar luz sobre la vida de Dolores. La idea de pintar algo que contara no solo la historia de su madre, sino la suya propia, la electrificaba. A medida que recolectaba información, también empezaba a abrirse camino dentro de sí misma, confrontando viejas inseguridades y debates internos sobre su arte y su visión del mundo. Entre los nuevos descubrimientos, un patrón emergía. Dolores había sido una mujer fuerte y luchadora, con sueños que había tenido que sacrificar. La pobreza y las dificultades familiares moldearon su existencia, algo que resonaba con Valentina de manera inquietante. ¿Qué habría hecho en su lugar? ¿Cómo ella, con su arte, estaba persiguiendo sus propios sueños? La búsqueda se convirtió en un viaje de autoevaluación profunda. Una noche, mientras estaba sentada en el taller, rodeada de telas y pinceles, comenzó a trazar un esquema. Los hilos de la historia de Dolores se convertirían en los cimientos de su nueva colección. Sin embargo, una angustia le hornía el corazón. ¿Qué pasaría si la historia fuera demasiado dolorosa de contar? ¿Y si sus propias emociones se interponían en el camino? Resueltamente, se dijo a sí misma que nada podría ser peor que vivir con la ignorancia,
Quería crear una obra que fuera un homenaje, un reconocimiento de la mujer que había dado su vida por su familia y que, de alguna manera, aún la guiaba en sus decisiones. Con el próximo paso delineado, el latido de su corazón se aceleró cuando pensó en visitar la tumba de Dolores. La idea de enfrentarse a este lugar simbólico cargaba una pesada carga emocional. Podría estar conectando consigo misma de una manera que nunca antes había considerado. ¿Estaba lista para confrontar la espiritualidad que rodeaba este viaje? Con un último vistazo a la carta, Valentina se armó de valor. En su pecho palpitaron la angustia y la emoción, un tránsito que solo podía llevarla hacia el crecimiento que tanto anhelaba. Sabiendo que esa decisión podría ser el punto de inflexión decisivo en su vida y su arte, salió del taller con un nuevo propósito. Valentina estaba lista, pero la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué verdad hallaría realmente en el sitio donde Dolores había encontrado su paz? La búsqueda de su legado apenas comenzaba, y con cada paso, la posibilidad de desbloquear secretos en su familia se transparentaba ante sus ojos. La tumba no solo guardaba el cuerpo de su madre, sino también las respuestas a las preguntas más profundas que Valentina había tejido en su ser. Valentina se encontró en la entrada del pequeño cementerio, el aire impregnado de la fragancia de la tierra húmeda y las flores frescas. Un nudo se formaba en su estómago, mientras sus pies temblaban al avanzar. Cada paso hacia la tumba de Dolores era una danza entre el miedo y la emoción, una lucha interna que la empujaba a buscar respuestas que había anhelado toda su vida. Las piedras grabadas reflejaban la historia de vidas que habían sido vividas, pero la suya se sentía tan lejana. Cuando finalmente llegó a la tumba, su pulso se aceleró. La ostentosa lápida de mármol blanco parecía mirar la tierra con seriedad, como si supiera que Valentina estaba a punto de descubrir algo mucho más profundo que un simple nombre. Se arrodilló. El frío del suelo a través de sus jeans la hizo temblar. Con un susurro, comenzó a hablarle a su madre. ¿Qué tipo de mujer fuiste, Dolores? ¿Qué sueños te llevaron por este camino? Cada pregunta se mantenía en el aire y las respuestas parecían danzar alrededor de sus pensamientos, esquivas y frustrantes. Sin embargo, en medio de esas palabras, algo en su interior se encendió. Valentina permitió que las emociones la invadieran, abrazando el dolor que había sentido por tanto tiempo. En su mente, las imágenes de su madre aparecían, no como una figura distante, sino como un ser humano completo, lleno de contradicciones y deseos. Una mujer que había luchado, llorado y reído, y que, de alguna manera, aún era parte de ella. A medida que hablaba, una cuestión crucial se dilucidaba: su propio camino artístico. Había estado muy ocupada tratando de entender a Dolores para cuestionar su propia trayectoria. Pero ahora, aunque la búsqueda era por su madre, Valentina comprendió que también era una forma de encontrar su propia voz. ¿Podría ser que a través de la historia de Dolores ella misma descubriera lo que anhelaba plasmar en su arte? Mientras se levantaba, sus ojos se posaron en una pequeña flor blanca que crecía entre las rocas alrededor de la tumba. A pesar de las dificultades del entorno, esa flor florecía, desafiando las adversidades de la vida. En un instante, una revelación la invadió. Su madre había sido como esa flor. A pesar de sus sacrificios y sufrimientos, había dejado un legado, un camino por seguir que Valentina debía tomar. Durante las semanas siguientes, empujada por este nuevo entendimiento, dedicó sus días a crear. Sus pinceles se convirtieron en herramientas de sanación y conexión. Con cada trazo, recogía las historias que había ido descubriendo. Retrataban no solo a su madre, sino su propia lucha por encontrar su lugar en el mundo. En cada lienzo, las sombras y luces de la vida de Dolores se reflejaban, creando una narrativa que resonaba dentro de ella. Sin embargo, con cada obra que emergía, también surgían temores y dudas, preguntas sobre su valía como artista, sobre si el mundo podría entender la esencia de lo que estaba tratando de comunicar. ¿Podría su arte ser tan poderoso como la vida de su madre? ¿Había encontrado la voz adecuada para contar su historia y al mismo tiempo la suya propia? El día de la inauguración de su exposición se acercaba. Una mezcla de nerviosismo y emoción burbujeaba en su interior. Valentina sabía que sería el momento crucial para rendir homenaje a Dolores y conectar con su propia verdad. Con un último vistazo a su trabajo, se prometió a sí misma que no cedería a la incertidumbre. Pero antes de esa noche tan ansiada, una carta llegó a su puerta. La remitente era desconocida, y al abrirla, observó que contenía un antiguo recorte de periódico. La fotografía que apareció ante sus ojos mostraba a Dolores en un contexto que nunca había imaginado.
Con el corazón acelerado, Valentina comprendió que la búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar. Lo que parecía ser un día de celebración podría convertirse en un campo de revelaciones de incontables secretos que la historia había guardado. ¿Qué más le esperaba? ¿Y cómo se entrelazaría en el relato que estaba a punto de compartir con el mundo? Valentina se preparó con meticuloso cuidado para el día de la inauguración de su exposición. El arte que había creado, inspirado en la vida de su madre, era un reflejo crudo de su historia y de sus propias luchas. Las piezas colgaban en la galería, listas para contar su relato. Sin embargo, la carta que había recibido unos días antes seguía pesando en su mente, y el recorte de periódico se volvió una constante distracción. Al llegar a la galería, la emoción y el nerviosismo se entrelazaron en su corazón. Cada detalle estaba pensado para honrar a Dolores. Las luces suaves, los colores que evocaban su infancia y, por supuesto, la historia que quería llevar al público. Pero cuando echó un vistazo a la multitud, las dudas se colaron de nuevo. ¿Estaría su mensaje claro? ¿Lograría transmitir el legado de su madre como ella lo había sentido? Con una respiración profunda, se dispuso a dar el discurso inaugural. Mientras tomaba el micrófono, sus manos temblaban ligeramente. Observó a los presentes, muchos de los cuales eran cercanos a ella, pero algunos eran desconocidos. «Hoy no solo presento una colección de moda», comenzó, su voz resonando en el espacio. «Este es un homenaje a la vida de una mujer que lo dio todo por amor y sacrificio. Mi madre, Dolores. Este es su legado, y el mío». Contó sobre la historia que había estado oculta por tanto tiempo, abrumada por las emociones que afloraban al compartir los relatos. Habló de la importancia de redescubrir su identidad y la conexión que había encontrado a través de la búsqueda de sus raíces. Con cada palabra se sintió más empoderada, dejando atrás las inseguridades que la habían acompañado. La mirada de su público se llenó de atención y respeto. Estaba haciendo algo importante. El clamor de los aplausos resonó en la galería tras terminar su discurso. Las palabras habían cautivado a todos, conectando con la esencia de lo que ella había querido expresar. Sentía que había comenzado a construir un puente entre su pasado y su presente, un camino hacia la aceptación de su historia. Los días siguientes fueron un torbellino de reflexión. El éxito de la inauguración superó ampliamente sus expectativas, recibiendo comentarios positivos sobre su obra. Sin embargo, la carta seguía mordiéndole la mente. Decidió que era el momento de descubrir lo que había detrás de ese recorte, de conocer a la mujer que había sido su madre en la vida, no solo en el lienzo. La siguiente semana se sumergió de nuevo en la investigación. Aunque el eco de su reciente éxito todavía resonaba, Valentina se sentía inquieta para abarcar el misterio de su madre. Las preguntas se enredaban en su mente. ¿Quién era realmente Dolores? Temía lo que podría llegar a saber. Pero, motivada por la claridad que había encontrado en su exposición, se sintió decidida a enfrentar la verdad. Tras investigar un poco más sobre el periódico y el contexto de la fotografía, localizó a una persona que podría tener información valiosa, un antiguo amigo de su madre. Con nerviosismo y emoción, lo contactó. Se sentaron en una pequeña cafetería, donde el aroma del café flotaba en el aire, y Valentina sintió cómo el tiempo se detuvo mientras se preparaba para escuchar su relato. El hombre, don Ernesto, compartió historias exhaustivas sobre Dolores. Habló de su espíritu indomable, sus luchas y los sacrificios que había hecho por Valentina y su familia. También mencionó una serie de cartas que Dolores había escrito a lo largo de los años, cartas que nunca había tenido la oportunidad de enviar. Sobrecogida por el cariño que irradiaban las palabras de su madre, Valentina se dio cuenta de que había mucho más detrás del sacrificio que había imaginado. Cada revelación era un ladrillo que construía su camino hacia la aceptación, permitiéndole abrazar su identidad y legado. Don Ernesto le mostró algunas de las cartas, llenas de emociones, sueños y anhelos. Cada palabra, cada trazo, confirmaba no solo quién había sido Dolores, sino también el tipo de mujer que Valentina aspiraba a ser en su propia vida. Al final de esa conversación, Valentina se sentía más fuerte que nunca. Entendió que los secretos de su madre no eran una carga, sino un regalo. La comprensión y aceptación de su historia personal la iluminaban y la instaban a continuar con su propósito. Quería que su arte inspirara a otros a redescubrir y aceptar sus propios relatos.
El camino a su próximo proyecto comenzó a delinearse con claridad. Valentina decidió que organizaría una segunda exposición, esta vez centrándose en la voz de Dolores a través de sus cartas. Quería crear un espacio donde otras mujeres pudieran compartir sus historias, enseñando que cada sacrificio y lucha merece ser contado, desatando un poder transformador al empatizar con el dolor ajeno. Finalmente, al contemplar su presente, Valentina sintió que había logrado una evolución plena. Ya no se definía por lo superficial o el glamour de la moda. Ella era una mujer en conexión con sus raíces, con un propósito claro y una voz que resonaba con fuerza. Había pasado de una búsqueda personal a una celebración de la vida y logros de su madre, convirtiendo las sombras de su legado en luces que la guiaban hacia el futuro. La transformación fue completa. Valentina no solo se había reencontrado con su madre, sino que había ganado una sólida confianza en sí misma y su arte. Finalmente, decidió que el éxito no se medía por la fortuna o la fama, sino por la autenticidad y el amor que se ponía en cada proyecto, en cada historia que contó. Recordó que todo comenzó con una búsqueda y que esa búsqueda la había llevado a redescubrirse a sí misma. Valentina miró hacia el futuro con un profundo sentido de satisfacción. Había alcanzado su logro personal más vital. Ahora, el verdadero camino apenas comenzaba. Ahora es usted quien tiene la oportunidad de darse un paso hacia el futuro. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las historias emotivas y transformadoras que llegan cada semana. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir esta emocionante narración con al menos 5 amigos que también necesitan ser inspirados. Este es el momento de mostrar su apoyo y crecer juntos en este viaje hacia la autenticidad. Comenten su reacción y teoría sobre esta conclusión. Compartan su historia. Cada voz cuenta y puede tocar el corazón de alguien.